a esta interesante mesa de discusión con un tema importantísimo siempre, pero en esta ocasión mucho más, porque estamos conmemorando los 200 años de la consumación de la independencia de México. Así que, pues los invito, gracias por estar aquí presentes, y a los que nos escuchan en las redes, pues espero que les sea muy interesante. Es un tema en el que nuestros panelistas nos platicarán sus puntos de vista respecto a todo lo que sucedió y nos permitirá recordar lo aprendido, también analizar, reflexionar sobre lo que sucedía en la Nueva España y cuál era el contexto que nos llevó a una lucha por la independencia de nuestro país. Bienvenidos, compañeros, es Gracias. Un gusto tenerlos Gracias. Aquí, y yo sé que pues vamos a aprender mucho con todas las aportaciones que ustedes puedan darnos. Les presento a nuestros panelistas. Tenemos a Blanca Rosa Jiménez. Blanca, mucho gusto, gracias por estar aquí. José Torres, gracias compañero, Mariel. Y José Martínez, un gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a tener una dinámica que le dará flexibilidad al tema, al manejo del tema, y lo haremos en 3 bloques en los que participarán los 3. Tendrán para su participación 5 minutos cada uno. Yo les pido que más o menos respeten los tiempos para que no nos estemos comiendo la oportunidad de otro compañero. Y pues bueno, en este caso empezaremos en primer término con Blanca, estás tú en este primer bloque, que es conquista y colonización de América, y pues te escuchamos con esta importante aportación acerca de las clases sociales antagónicas y las castas existentes en la colonia. Adelante, Blanca, por favor. Muchas gracias, Maribel, y gracias a todos por acompañarnos. Empezaré mi participación comentándoles que para hablar de la conquista y la colonización de América no podemos partir de ese solo hecho, ya que como en la historia de la humanidad, un suceso es consecuencia de otro. Recordemos que en el siglo XVI había cambios importantes en el modo de producción, ya que estaba feneciendo el viejo sistema feudal por el nuevo sistema capitalista, que en esa época empezaba y se le llamó el mercantilismo, el cual representaba una transformación en el modo de producción. Pero España, quien era la conquistadora de América, seguía anquilosada en ese viejo sistema feudal, ya que en lo económico pues estaba basado en la tierra. En lo religioso, recordemos que era la Iglesia Católica la que dominaba y controlaba tanto la vida religiosa como la cultural, la intelectual y artística desde toda la Edad Media. En lo social, estaba controlado por la aristocracia, que estaba a la vez dividida en alta y en baja, y además a los campesinos los mantenían como servidumbre y vasallos. Y en lo político eran las monarquías feudales o señoríos, quienes atomizaron el territorio y ejercían un dominio total sobre él. Ahora regresemos a nuestro tema, ya conociendo la España que nos dominó. Los conquistadores cambiaron por completo la vida de los mexicas y de todas las culturas que habitaban en Mesoamérica. Estos llegaron imponiendo sus costumbres, creencias, lenguajes, formas de producción. Con esa estructura se apoderaron de todas las riquezas naturales y minerales que había en nuestro país, sometiendo a los pueblos originarios. Ahora, si tomamos en cuenta que el Imperio Español ejerció su dominio en América durante 300 años, en el cual se realizó una serie de mezclas entre los diferentes habitantes que vivían en estas tierras y todos los que llegaron.
Así se produjo una clasificación de estratos sociales según la estirpe a la que pertenecían. Inicialmente se consideraron 3 grupos básicos. Estaban los blancos, que eran los españoles peninsulares y los nacidos en América. También estaban los indios, habitantes originarios de América. Los negros, que eran los esclavos traídos de África. La mezcla entre estos 3 grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas, dado su linaje, como ya lo dijimos, y de esa mezcla surgió una variedad increíble de castas. Estas más o menos eran como unas 16 combinaciones, y pues aunque no hubo un control así estricto de las mezclas, pero ahorita veremos algunas. Y por eso en la base de esta pirámide estaba compuesta pues de la siguiente forma. En el nivel más alto teníamos a los peninsulares, que eran los españoles que habían llegado a América por orden del rey, y representaban obviamente los cargos de mayor importancia. Pero estos que querían pues mantener el orden y defender los intereses del rey, ¿no? En un segundo grado surgió un nuevo estamento social, los criollos, que aunque eran hijos de españoles nacidos en América, estos heredaban pues las riquezas de los padres, las propiedades que entre paréntesis pues ya se las habían quitado a los indígenas, ¿no? A los pueblos originarios. También pues heredaban obviamente los negocios de los padres que ya habían hecho en estas tierras, y tenían el privilegio de estudiar y de prepararse, que no cualquiera lo podía hacer, y para esto pues había las universidades y los seminarios que eran controlados por la Iglesia Católica, ¿no? Pero solamente eran estos los que tenían ese lujo de prepararse. Las clases inferiores pues obviamente no podían hacerlo. Ahora, en el tercer nivel tenemos a los indígenas, que estos, ¿para qué eran utilizados? Pues para las labores del campo, y era la mayoría de la población, lo que era la base del sistema económico de esta sociedad. Y además le pagaban tributos a la corona. En cuanto a las castas, había como ya les comenté, esta mezcla de muchas culturas, de muchos habitantes de los que habían venido, y digamos que el rango más grande pues fueron los llamados mestizos, que estos eran los hijos de españoles con indígenas, y ellos tenían cierto privilegio a diferencia de las otras castas. Estos no pagaban tributo a la corona, pero no eran considerados como esclavos, y tampoco tenían ni las ventajas de los españoles ni de los criollos, ¿no? Así se constituyeron en un grupo significativo para el México independiente. En menor grado tenemos las otras castas, que era pues el castizo, que era hijo de mestizo y española; el zambo, hijo de africano e indígena; el mulato o pardo, hijo de español y africana; el morisco, hijo de mulato con española; le decían otro coyote o cholo, que era el hijo de mestizo e indígena; el chino, hijo de mulato e indígena, entre otras, ¿no? Porque pues, la lista es larga, pero aquí en la parte más baja de la escala estaban los esclavos, que los habían traído de África y solo vivían para trabajar, ya que no eran ni siquiera considerados como personas, ¿no? Ahora también entremos a un poco de más detalle en esto. Por ejemplo, en los peninsulares solo les interesaba, como ya dijimos, la explotación de la fuerza de trabajo, y así como la defensa de sus propios intereses y los del rey, a través de reconocer la posición económica y social a la que se pertenecía. Sin embargo, los criollos no tenían los mismos derechos que los peninsulares, ya que estos gozaban de todas las prerrogativas del gobierno español, ocupando los puestos más altos, tanto en el gobierno, en el ejército y clericales, lo que les generaba un descontento contra la corona española. Y estos criollos pues ya se sentían oriundos de estas tierras y querían liberarse de España, que representaba el viejo sistema feudal, que los limitaba en muchos aspectos, ya que ellos eran conocedores de todas las teorías liberales que estaban en boga, ¿no? Como eran los de la Ilustración, de los enciclopedistas, de la Revolución Francesa, que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, que sonaban completamente novedosas e incluyentes, y otras teorías más, ¿no? Ahora, los criollos,
que a pesar tenían un gran poder económico, ya que controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria, ya no querían pagar impuestos, porque además la corona pues les exigía los impuestos a ellos sobre todo, ¿no? Estos querían tener la oportunidad que les brindaba el liberalismo de poder comerciar directamente con otros países sus mercancías. También querían tener las mismas oportunidades que los españoles en obtener estos rangos altos de gobierno que les estaban definitivamente prohibidos, y en lo militar igual, porque no podían llegar a generales. Eso estaba destinado a los peninsulares. En lo eclesiástico, igual, ellos nunca podían llegar a ser obispos, por ejemplo, ¿no? Y pues querían cambiar este orden para uno más justo y promisorio. Pero las otras clases sociales también querían cambios que modificaran las condiciones de vida que eran por demás inhumanas. La gran ventaja que obtienen los criollos por encima de las otras clases sociales demandantes es que ellos sí tenían un proyecto y claridad en lo que buscaban, y además logran acaudillar en su beneficio a todas las clases sociales, que siendo mayorías les eran necesarias para lograr su objetivo. Por lo que esto sumado fue gestando los diversos movimientos independentistas que lograron el cambio en favor de un nuevo sistema. En lo político, el liberalismo con el concepto de la República Democrática, y en lo económico, en la aplicación del capitalismo. Y con esto espero haberles dado un barniz de este punto. Muy, muy claro lo expuesto, y nos hace recordar cómo los criollos que tenían la preparación y una serie de ventajas, y esta preparación les permitía vislumbrar mejorías en sus condiciones de vida, requerían también de todos los demás habitantes, principalmente los mestizos, ¿no? Que eran la mayoría, y que pues se fueron uniendo a y los indígenas, desde luego los indígenas, sí, que eran la base social, ¿no? Así que llegaron. Exacto, Maribel. Muy bien, gracias, Blanca. Vamos a continuar con José, por favor. Si nos hablas algo acerca de las principales actividades económicas y las relaciones comerciales que existían en la metrópoli. Gracias, Maribel. Empezaremos diciendo que estas relaciones económicas estuvieron enmarcadas por el modo de producción feudal implementado en la Nueva España a raíz de la conquista, imponiendo la encomienda como forma de hacer producir la tierra, para satisfacer las necesidades que demandaba la corona, tanto en alimentos como en materias primas, dándose con ello la concentración de la riqueza tanto en la burguesía de la metrópoli como en la Nueva España. La política implementada por la metrópoli en el aspecto comercial, aplicada a sus colonias y muy concretamente a la Nueva España, puede impedir su desarrollo, tanto en su demanda de materias primas, como era el oro, la plata y los alimentos, pero así también como de los productos manufacturados que ella comerciaba con las colonias. En esta forma tenemos, por ejemplo, que a la Nueva España se exportaban productos fabriles con la intención de no promover la industria manufacturera y así evitar la posible competencia. Tenemos también otros productos que se prohibió su producción en la Nueva España, como fue la vid o uva y la oliva o la aceituna, con el mismo propósito de evitar competencia a la metrópoli. Con todo y esto, debemos decir que hubo dos industrias que lograron desarrollarse en la Nueva España. Una, el taller artesanal que producía muebles, juguetes, zapatos, entre otros productos. En estos talleres trabajaban hombres libres que tenían ciertos privilegios. En la segunda industria, que se desarrollaba en fábricas llamadas obrajes,
y ofrecían condiciones de trabajo denigrantes y muy duras condiciones también. Ahí se fabricaban sombreros y frazadas, entre otros productos, y podían trabajar hombres libres, negros e indios. Por otra parte, sobre las principales actividades económicas que se desarrollaron en la Nueva España, tenemos que estas fueron la agricultura, la ganadería, el comercio, la minería y la incipiente industria. Sobre todo, las tres primeras crecieron en torno a las ciudades que se formaron cerca de las zonas mineras, como una necesidad de proveer de alimentos. La primera, la ganadería para proporcionar alimento y animales de carga, pero también la agricultura fue un gran generador de ingresos para España por la gran cantidad de productos de exportación. ¿Y qué decir de la industria minera, que solo entre los años de 1700 y 1800 extrajo la cantidad de 34.560 toneladas de plata, las cuales se mandaron principalmente a España en lingotes o piezas de orfebrería? Esta actividad fue regulada por la Casa de Contratación de Sevilla y tenía como función otorgar permisos, supervisar mercancías, cobrar altos impuestos e imponer fuertes regulaciones, generando un monopolio comercial que dio pie a la piratería y al contrabando. Como parte del monopolio existente, estaba prohibido para la Nueva España comerciar con otros puertos distintos a Cádiz y Sevilla, ubicados en Europa. Como dato relevante, vale la pena mencionar el impuesto que se le imponía a la industria de la minería, denominado el quinto real, y que consistía en pagar a la corona el 20% de la producción. Por otra parte, el comercio de la Nueva España, tanto interior como exterior, estuvo dominado por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, creado en 1592, que agrupaba a los grandes comerciantes mayoristas que compraban todos los productos que llegaban desde España y desde Oriente. Por último, vale la pena mencionar que con las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII se establecieron una serie de impuestos y regulaciones que perjudicaron a los criollos, exacerbando de por sí el malestar que ya existía por los relegados que ellos estaban. Gracias, José. Interesantísimo recordar cómo eran las actividades económicas, ¿no? Imagen y semejanza del régimen feudal español aquí en la Nueva España, y cómo a partir de ello fue la gran explotación que se hizo de recursos naturales y también de trabajo, ¿no? De capital humano. Así es. José, ahora te damos la palabra a ti, por favor, y tú vas a compartirnos tus ideas acerca del liberalismo económico y político del siglo XVIII. ¿Sí? Hablamos de la Ilustración. Te toca a ti ese punto, por favor. Gracias. La palabra liberal se utilizó en 1812 por los diputados de la Corte de Cádiz, en oposición a la invasión napoleónica. Es indudable que las causas de la independencia de México fueron de diversa índole, económicas, políticas, sociales, además de estar marcadas por hechos como la conspiración de Querétaro, los acontecimientos ocurridos a miles de kilómetros de aquí, en España. Durante el siglo XVIII, la expansión económica, producto del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, propició un cierto grado de relajamiento político, lo que llevó a las colonias españolas a generar expectativas de autonomía. Estos pensamientos fueron
impulsados por las ideas del liberalismo económico y político. La burguesía adoptó la bandera ideológica del liberalismo político y económico. Y no podía ser de otro modo si consideramos que el desarrollo de las fuerzas productivas surgidas en el seno propio del feudalismo pronto chocaría con el estrecho marco de las relaciones de producciones feudales, al igual que con el pensamiento dominado por la Iglesia Católica. Por esta razón, la burguesía no dudó en abrazar la filosofía política de la libertad, que significaba progreso, renovación permanente del intelecto, y desde luego que esto implicaba a la vez la ruptura con todas aquellas trabas que inmovilizaban el pensamiento. Estas ideas del liberalismo político inspiraron las revoluciones burguesas del siglo XVIII y desde luego la independencia de las colonias españolas en América. El liberalismo económico, que no es otra cosa que la bandera ideológica de la burguesía en su lucha contra los privilegios de la aristocracia feudal, es una corriente doctrinaria que nace en el siglo XVIII y que en términos generales plantea la no intervención del Estado en la vida económica, la cual debe quedar exclusivamente en manos de los particulares, reduciendo con este hecho la actividad del Estado a cuestiones meramente de seguridad. Estas ideas de liberalismo económico y político fueron adoptadas por Miguel Hidalgo y Costilla, quien, aparte de ser el clérigo más famoso y notable de todo el Bajío mexicano, tenía fama de ser un hombre virtuoso, culto, inteligente, que lucía como un astro. Fue un hombre ilustrado y de muchas lecturas. Conocía los documentos fundamentales de la independencia de Estados Unidos, donde se proclamaba el derecho del pueblo a cambiar de gobierno cuando éste era destructivo y contrario a la libertad y felicidad de sus habitantes. También era un lector voraz de los escritores franceses de la Ilustración, como Voltaire y Rousseau, sobre todo el gran documento, fruto de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De igual modo, conocía a la perfección la obra del jesuita Francisco Suárez, titulada Defensa de la Fe Católica, en donde se explicaba la idea de la soberanía popular. Como se podrá ver, estas ideas del liberalismo fueron muy importantes para los insurgentes en su lucha por conquistar la independencia y la libertad de México. Un honor que el padre de nuestra patria tenga estas características, ¿no?, que hay que reconocer. Un hombre ilustrado, con el gusto por leer, por saber y por aplicar el conocimiento que tenía, que era lo importante. Muchas gracias.